Continuamos con las apariciones de Garabandal vistas como testigo por mi padre Francisco Sánchez Ventura. Me situaría en el día del mensaje segundo, cuando mi padre había ido a Garabandal por cumplir el encargo del obispo. Mi padre no estaba metido todavía en el mundo de las apariciones. Ese día, ese día del 18 de junio de 1965, mi padre conoció una persona que luego resultaría muy importante para entregarse definitivamente a la defensa a ultranza de las apariciones de la Virgen. Se llamaba Blanca Beltrán, era una mujer de Madrid, la mujer de un jurídico militar del aire. Vivía en una zona céntrica de Madrid importante y era una mujer que lo cuento por lo que diré después. Es más, cuando conocí yo a Amparo Cuevas en el año 1981, me habló de ella y me dijo que era una gran santa. Amparo me la describió como una gran santa, y otra persona muy cercana a Amparo y muy cercana a Blanca también, pues dijo que Amparo le había visto una gran cruz en la frente. Esta mujer estaba en Garabandal y conoció a mi padre y tranquilizó a mi padre, porque mi padre estaba muy nervioso pensando que aquello, pues que no iba a bajar la Virgen. Y le preguntaba a Conchita: ¿tú crees que bajará la Virgen? ¿Tú crees que vendrá? Y Conchita sonreía y le dice: vendrá, Paco, no te preocupes, que vendrá. Pero claro, pasaban las horas y la Virgen no venía. La gente se impacientaba, se ponían nerviosos, se les había acabado ya la tortilla de patata, las croquetas, entonces empezaban a hacer frío. Y mi padre entonces, siguiendo los consejos de Blanca, le dice: vete a Los Pinos, reza un rosario. Confesó Blanca que ella rezaba las 3 partes del rosario cada día. Se dijo también, más adelante nos enteramos, que esta mujer le asistía el espíritu de San Juan Evangelista, como hay un libro que se llama la revelación, el Purgatorio, una revelación particular, que lo recomiendo, de la Editorial Real, y en ese libro se dice, el autor es un sacerdote anónimo, está aprobado por la Iglesia, el libro, y en ese libro se dice que todas las personas tenemos 3 patronos, además de nuestro ángel de la guarda, que es fijo para nosotros solo, en exclusiva. Tenemos 3 patronos que nos ayudan, a los que no conocemos, pero algunas veces intuimos por la devoción que les tenemos. Bueno, pues esta mujer tenía de patrono, ya muerto, tenía de patrono a San Juan Evangelista, y era una santa. Y a mi padre le tranquilizó mucho y le dijo: súbete a Los Pinos, rézate un rosario y ya verás cómo te encuentras mejor. Y mi padre, que no era muy rezador, pero le hizo caso. Subió a Los Pinos, rezó el rosario, más distraído que otra cosa, y en estas ve unos ojos que le miran, que le sonríen. Son los ojos de un fraile. Y se queda mirándolo y le parece como que levemente le saluda, como el que inclina la cabeza, como cuando nos damos la paz últimamente después de la pandemia, pues nos damos la paz con una cabezada. Bueno, pues le parece, no es que lo asegure, que se le hace una inclinación leve de cabeza con una sonrisa. Y ya termina el rosario, se baja, mira y ya no está. Ya el fraile pues se ha escapado, ya se ha ido con otros compañeros. Y dice: ¿qué parecido tiene ese fraile con las estampas que he conocido yo del Padre Pío de Pietrelcina? Entonces, cuando se baja a la cafetería de Cosío, de Garabandal, que la regentaba entonces esa cafetería, que era un bar, llamemos cafetería, era una casa donde estaba Ceferino, el padre de una de las videntes, de Mariloli, y nada, allí la gente pedía un café, se servía a uno mismo y pagaba lo que a uno le parecía. Por lo visto salía muy bien, porque le daban por encima de lo que valía el costo.
Y mi padre se fue a tomar un café y le dijeron: Paco, ¿sabes que ha venido un estigmatizado francés, el padre Pell? Y mi padre contestó: ¿y sabéis que ha venido también un estigmatizado italiano, el padre Pío? Anda ya. Sí, sí, salir, vamos a verlo. Y salió mi padre, nadie le acompañó, miró y no lo encontró. Bueno, cuando Conchita y Aniceta, su madre, con el padre Luna, fueron a Roma, y las recibió el Papa, que ya hablaremos de esto, pues como no tenían cita, les dieron cita para 3 o 4 días después, para hablar con el Papa, Pablo VI, y se fueron a ver al padre Pío. Y lo primero que les dijo el padre Pío es que había estado el día 18 de junio en Garabandal, y era el fraile que mi padre había visto. Bien. Continuamos con el mensaje de las apariciones de Garabandal dado por el arcángel San Miguel en representación de la Virgen María a Conchita González, un vidente principal de las apariciones. Os decíamos, el mensaje son 12 avisos, son como 12 dardos divinos. Están concatenados, están como cada mensaje dice, es como si repitiera el anterior y dándole un nuevo aspecto. Así, por ejemplo, ayer nos quedamos en que muchos sacerdotes, obispos y cardenales iban por el camino de la perdición y arrastran con ellos a muchas más almas. Decíamos que lo más importante del sacerdote, las 3 funciones más importantes, son el púlpito, el altar y el confesionario. En las 3 se está fallando hoy. En el púlpito, porque no predican el Evangelio, mutilan el Evangelio, quitan lo que no interesa. Muchas homilías se dedican el sacerdote a hablar de cosas que nada tiene que ver con el Evangelio. Cómo está la parroquia, el dinero que se debe, lo que hay que pagar el préstamo, etc. Preocupaciones a las que hay que asistir, a las que hay que atender, pero que quizás no sea el ambón, el púlpito, el lugar idóneo para ellas. El altar. Mi padre, en esto era muy duro, decía que Dios no baja al cáliz del sacerdote indigno. Y la frase no era suya, venía del cielo. Lo que no sé es de dónde la sacó, pero esa terminología no es de mi padre. Y se le echaron encima. Todos los sacerdotes con los que hablaba le decían que eso no era así, que ese mensaje no era de Dios. Y sin embargo mi padre lo razonaba y decía: Dios no baja al cáliz del sacerdote indigno que por falta de fe no cree en la transustanciación, y por no creer en ello no pone intención de consagrar ni tiene intención de hacer lo que manda la Iglesia, porque él ya no cree en la Iglesia, cree en otra Iglesia, en una Iglesia progresista adaptada a los tiempos modernos y a las exigencias del mundo de hoy. No cree en la Iglesia de Jesucristo y por tanto el Señor no baja. Y aún decía más mi padre, decía: esto obliga como a los toreros, a ver qué iglesia voy. A este sacerdote me da devoción, a esta misa me quedo. Este sacerdote no me da devoción por lo que dice, por los frutos los conoceréis, no me quedo a esta misa, porque me juego el no ir misa, simplemente no ir misa. Entonces esto es muy grave, ya lo sé que es muy grave. A mi padre intentaron pararlo por todos los medios, incluso el ministro de Justicia, que era mi tío, me dijo a mí que había hablado con varios obispos y que le decían que por favor que hiciera algo para parar a mi padre, porque se estaba cargando la Iglesia. Realmente no se estaba cargando la Iglesia se la estaban cargando ellos solos. Lo que mi padre denunciaba en nombre de la Virgen la situación reinante. Por eso este es el tercer aviso, el tercer renglón, la tercera sentencia divina. La cuarta ya la conocemos todos, que está relacionada. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia, no solo por las formas de comulgar, inapropiadas muchas veces, mal vestidos, no. Lo peor es que se comulga en pecado mortal, se comulga sin confesarse. Y decía un sacerdote con el que hablaba que si hoy el Señor no castigaba con ejemplos de estos que dan miedo a muchos que comulgan en pecado mortal sin las debidas disposiciones, era para no asustar a los buenos,
y que no se retreyeran de no querer comulgar. Pero que realmente lo que está ocurriendo es muy grave, y no por comulgar en la mano solo, que eso ya de por sí pues está mala. Personalmente a mí no me gusta, pero no es lo grave es comulgar en pecado mortal. Por eso llega el siguiente mensaje, el quinto aviso, en donde dice: evitad la ira de Dios con vuestros esfuerzos. Hoy se dice que no hay que hacer nada, que todo lo hace el Señor. Pues no es así. Es verdad que casi todo lo hace el Señor y nosotros hacemos casi nada, pero sin ese casi nada el Señor no pone ese casi todo. Eso es así. El que te creó sin ti no te salvará sin ti. Y si sin Dios quieres vivir, sin Dios morirás. Es el que sin Dios vivir quiere, dice San Agustín, sin Dios vive y sin Dios muere. Evitad la ira de Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. El reino de los cielos padece violencia y solo los esforzados lo arrebatan. Ya sabe el Señor que vas a volver a caer, ya lo sabe, pero quiere tu buena intención de querer salir del pecado. Y viene el sexto, la ayuda. Dice: si le pedís perdón a Dios con el alma sincera, Él os perdonará. Este es el sexto anuncio. Lo podíamos portar en el frontispicio de nuestra casa. Si le pedís perdón a Dios sinceramente, con el alma sincera, Él os perdonará. Es como decir: vosotros poned de vuestra parte, no os preocupéis si caéis, pedís perdón a Dios y Él si es con sinceridad, Él os perdonará. Hablábamos de que hay 12 estrofas, que yo los denomino como dardos de contenido totalmente divino. Analizando el mensaje, analizando las estrofas, los anuncios, los avisos del mensaje, veo que los 6 primeros son como creados, dados por la Santísima Trinidad a la Virgen María, la cual le da mucha pena bajarlo, según le confesó a Conchita posteriormente, y manda al arcángel San Miguel. Pero los 6 siguientes, las 6 estrofas siguientes en las que vamos a empezar hoy, son claramente de la Virgen María. Y así empieza con la estrofa 7, que dice: yo, vuestra madre, por intercesión del arcángel Miguel, os quiero pedir que os enmendéis. Por una mala pasión no expongáis la salvación. Todos nos tenemos que enmendar, todos. Como decía San Bernardo, ya ha dejado de ser bueno quien no quiere ser mejor. Pero la Virgen sobre todo se está refiriendo a esas personas que viven una situación difícil de pecado y que quieren salir del pecado. No están a gusto en el pecado. Quisieran que la situación cambiara. Imaginaros, por ejemplo, una mujer que se ha divorciado de un matrimonio conflictivo y al final ha encontrado el hombre de su vida, se ha casado por lo civil porque por la iglesia no puede y le gustaría que su situación cambiara. No comulga, no como otras, no comulga, no quiere ofender a Dios, sabe que está en pecado, quisiera que la Virgen hiciera algo. Es un tema difícil, pero la realidad es que está en pecado. Entonces la Virgen le dice que se enmiende y le añade: ya estáis en los últimos avisos. Aquí se está refiriendo no tanto al aviso de Garabandal famoso, sino que ya estáis en las últimas gracias para convertiros. Hay un tiempo para convertirse. Dice la Sagrada Escritura: después me llamaréis y no os oiréis. No os oiré, me buscaréis y no me encontraréis. Hay un tiempo para convertirse. Hay gente que cree que mientras hay vida, pues te puedes convertir. Y en algunos casos será así, pero en otros no. En otros se han endurecido tanto ante las gracias recibidas y no aceptadas, y ya después no es que el Señor quiera condenarlos, es que el Señor sabe que por muchas gracias que les dé, ya no van a responder. Ha terminado su tiempo de poder convertirse. Están condenados incluso en vida. Es tremendo. No son casos, no vamos a decir que sean todos los casos, pero sí que hay casos así.
Hay ejemplos de los santos, personas que les pedían que se confesaran, no se confesaban, no querían salir del pecado, o cuando les podían no quisieron y después ya era imposible. Ya no aceptaron al sacerdote en el momento de la muerte, ya no quisieron convertirse y se condenaron de una forma tremenda. O sea, son ejemplos de la vida de los santos que ahora, por desgracia, ya no se dicen en los púlpitos, que servían para que la gente tuviera santo temor de Dios y se confesase y no ocultase pecados. La 8ª estrofa es esta, ya estáis en los últimos avisos. La 9ª es: os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Después se aparecerá la Virgen a Conchita y le dirá: os quiero mucho y quiero vuestra salvación. En realidad es lo mismo, pero hay un matiz. El poner el acento en la condenación es el convertirse por temor, por miedo al infierno, y el convertirse, el decir que por la salvación, que el que le diga os quiero mucho y quiero vuestra salvación, pues está diciendo de alguna forma que me imitéis, como diciendo la Virgen: donde yo estoy, quiero que estéis vosotros. Entonces quiero que me miréis a mí y que os convertáis por amor a mí, que es mucho mejor que por miedo al infierno. Porque de alguna forma el que se convierte por miedo, hombre, se salva, pero de alguna forma le encanta el pecado. Mientras que al otro, la persona que se convierte por amor, pues digamos que está deseando estar con la Virgen. Entonces tiene muchas más posibilidades de salvarse que la otra. Luego dice la 10ª estrofa: pedidnos sinceramente y os lo daremos. Sabe la Virgen de la dificultad de estas personas que viven en pecado y quieren salir. Dice: hacer un esfuerzo, pedirnos que os ayudaremos. A lo mejor la mujer está deseando dejar a su marido aunque lo quiere porque está viviendo mal, está mancebada, no es un matrimonio canónico por la Iglesia, lo quiere dejar aun queriéndolo mucho, pero le cuesta porque lo quiere, le cuesta por los hijos, le cuesta por la situación económica en la que puede quedar. Ahí la Virgen, todas las estrofas están concatenadas unas con otras. Le va diciendo: pedidnos que os ayudaremos. Y luego le dice, la 11ª, le dice: debéis sacrificaros más. Debéis salir de vuestro pecado con un sacrificio. Tenéis que poner de vuestra parte. Y termina diciendo: pensad en la pasión de Jesús. Es muy importante estas dos últimas y que están relacionadas una con otra, porque la pasión de Jesucristo, el que medita la pasión todos los días, un cuarto de hora simplemente, que medite la pasión, es incompatible con el pecado. Por eso le dice: sacrificaros más, y para sacrificaros más os ayudará el que penséis en la pasión de Jesús. Nada más, con esto terminamos el contenido de Garabandal. Otro pasado mañana o mañana empezaremos con otra parte diferente de los testimonios de mi padre.